First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and Hello, bienvenidos todos a este su canal de YouTube con Hazel Account. Y bueno, para aquellos que no me conocen, me presento, un gusto, mi nombre es Hazel Account. Y si eres nuevo en este canal, acá compartimos todo lo que es emprendimiento, superación personal. Soy mamá de uno, así que también damos muchísimos tips de maternidad, paternidad, cómo lidiar con niños, también tips que te pueden ayudar en tu día a día. Y bueno, para empezar, como ya habrán visto, el tema de este video es sobre mi vida personal. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis inicios? Y de igual forma les voy a contar un poquito sobre cosas difíciles que tuve que hacer para estar hoy en día en donde estoy. Y sí, a pesar de que he pasado por muchísimas cosas, la historia de mi vida es bastante bella y créanme que si no fuera por historia y por todas esas cosas que yo he pasado, pues no fuera la mujer que soy hoy en día. Así que vamos a disfrutar un poquito de esta historia. Busquen su tacita de café. Si eres hombre o mujer, no importa. De igual forma, sé que mi historia te puede servir, sé que mi historia te puede inspirar. Que conozcan un poquito más de mí, pues tengo 29 años. Soy fruto de una relación extramarital. Soy hija de un soldado militar estadounidense que vino a Panamá en aquel entonces cuando teníamos todo este tema del canal de Panamá, todo lo que fue la invasión y demás. Pues mi papá se vino a Panamá pues, por cuestiones de trabajo. Conoció a mi mamá, pues se enamoraron, mi mamá salió embarazada y pues aquí estoy yo. Casado en Estados Unidos, ya tenía su primer hijo y pues yo era, como quien dice, esa segunda en discordia. Mi papá prácticamente me abandonó durante 16 años de mi vida, pues no se hizo cargo de mí. Mi papá, cuando yo cumplí 8 meses, él se fue de vuelta a Estados Unidos con su esposa y con su hijo y pues tiempo después abandonó lo que es esta vida militar pues para dedicarse a otras cosas, por lo que no lo he visto. Pero mi papá apareció en mi vida cuando yo tenía unos 17 años, un poquito más adelante les voy a contar. Yo crecí en un barrio bastante bajo, donde se sabe que hay muchas drogas, malandros, gente del mal vivir y pues, yo crecí aquí, pero prácticamente mi mamá y mi familia es muy sobreprotectora. Mi abuela toda la vida ha sido súper sobreprotectora con todas sus hijas, son 3 hijas mujeres. Y bueno, a las finales esto desencadenó que todas, siendo bastante mayores de edad, ya pasaban los 25 y demás, siguieran viviendo pues todavía con mi abuela. Mi mamá me tuvo a mí a los 21 años, entonces el 100% del apoyo provino de mi abuela y parte de mi abuelo. Y durante mi niñez, por vivir en el lugar en donde vivo, pues yo sabía muchísimo de que hay que tiroteos y sabía que era un lugar bastante peligroso. Y no solamente eso, sino que dentro de mi hogar pues también vivía lo que era la adicción al alcohol. No yo como tal, era una niña, pero sí por parte de mi abuelo pues el verlo llegar, pero mis tías, mi mamá, mi abuela y demás. El ambiente en el que yo crecí no era el ambiente más sano para un niño. Entonces pues enfrentarme a todas estas cosas desde el ambiente y tener el contacto con esta vida de adicciones, pues desde chiquita me hicieron querer algo más. Yo quería tener muchísimas cosas, soñaba con una vida en donde rescatar el príncipe azul de mi casa y de ahí pues irme con él y tener la familia feliz, ya que en ese momento mi vida no era para nada, absolutamente para nada perfecta. Dicho esto, ¿verdad? Mi mamá se sacrificó muchísimo por mí en
mis tiempos de niña y de adolescencia, pues me envió a una privada en donde tuve la oportunidad de aprender el inglés, que me ha permitido comunicarme con muchísimas personas y de igual forma comunicarme con mi padre. Yo puse mi 100%, pues yo tenía esa visión de que la educación a mí me iba a llevar un poquito más allá, me iba a dar esos escalones que yo necesitaba para ser quien yo quería ser. Toda mi infancia y mi adolescencia se vio marcada pues por todo lo que ya les mencioné, y de igual forma esa sobreprotección, no poder ir con mis amigos, no poder salir con mis amigos, no poder hacer una pijamada, no poder hacer absolutamente nada porque yo estaba total y completamente encerrada en mi casa. Hubo un escape, yo conocí de una iglesia que daba un afianzamiento en el idioma inglés. Entonces me uní a este afianzamiento y es aquí en donde yo conozco a mi mejor amiga. Nos hacemos muy unidas. Ella comienza a invitarme a mí a todo lo que es clases de guitarra, coro y estudios bíblicos para jóvenes. Hasta ese punto de mi vida yo era católica, hacía llamar católica, pero no entendía muy bien lo que era la conexión con Dios. A mis 12 años no tenía una conexión o una relación con Dios. Entonces, al conocer a mi mejor amiga, ella me invita a todas estas actividades que para mí son sumamente llamativas, y pues con mi mejor amiga, qué mejor que compartir mi tiempo con ella, y mucho más sabiendo que no podía salir a ningún lado sola, y le decía, era como que ese escape. Ahí fue donde aprendí a tocar guitarra, afiancé mi inglés, me aprendí muchísimo sobre Dios y comencé a enseñarle a niños sobre la palabra de Dios, idioma inglés, y comencé a enseñar guitarra para jóvenes. Yo estaba como tomando ese camino de la educación, ya que yo quería ser maestra, profesora, y que quería enseñar y ayudar a muchísimas otras personas. Mi papá apareció cuando tenía 16, 17 años. Mi papá me escribió por Facebook y me pidió perdón, me dijo, hija, la verdad es que siento mucho todo lo que pasó. Eran cosas que simplemente él no supo cómo manejar y se separó de mí. Se separó de mí totalmente, pero bueno, finalmente apareció. Y bueno, al día de hoy mantenemos una relación súper bonita, a pesar de que nunca nos hemos visto así frente a frente. Después de que cumplí 8 meses no lo volví a ver más nunca. Y a pesar de todo esto, la verdad es que nos llevamos súper bien. Llega este momento en el que pues me gradúo del colegio, de escuela secundaria, y comienzo a estudiar en la universidad. Mi madre me dice, pues Hazel, yo sé que tú quieres estudiar en la universidad, a mí me encantaría apoyarte, pero la verdad es que mi bolsillo no da para pagarte una universidad, y mucho menos una universidad privada que tú quieras. Pues la única universidad que ofrecía la carrera en la que yo estaba interesada era una universidad privada. Entonces, yo decidí estudiar licenciatura en inglés con énfasis en traducción. Hice un examen para tener una beca que descontaba 40% de todo lo que eran mis matrículas y mensualidades. Es gracias a esto yo pude bajar un poco el monto de todo lo que era el coste de mi carrera universitaria, y me vi en la necesidad pues de conseguir un trabajo. Trabajé como recepcionista / traductora en una firma de abogados que también se dedicaba a bienes raíces y una granja ecológica. Entonces, aquí aprendí muchísimo, aprendí mucho no solamente del tema legal o de cómo hacer traducciones, pero también aprendí muchísimo sobre atención al cliente, aprendí bastante sobre bienes raíces. Y de igual forma, pues aprendí un poquito sobre lo que era la granja ecológica. Debo decirles que pues yo toda la vida he sido muy disciplinada, he sido muy exigente conmigo misma, y trabajar en esta firma de abogados me ayudó demasiado. Yo tenía 2 jefes que eran los dueños de esta firma de abogados,
Y uno de ellos era noble, buena gente, bastante calmado, bien nice, muy cariñoso. Y la verdad es que yo le tomé muchísimo cariño. En este caso su pareja, el otro señor, pues él era muy gruñón y muy exigente. Si no dabas la talla, se molestaba muchísimo contigo y hasta cierto punto pues podía llegar a gritar o a ser muy fuerte y muy duro contigo. Y la verdad es que esto forjó muchísimo mi carácter, pues al ser la primera experiencia, yo me sentía como que yo tenía dos papás. Yo tenía el papá que me regañaba, que de vez en cuando me portaba mal, pues me trataba mal. Pero también tenía pues este papá amoroso. Pasó que llegó un momento de una crisis en la empresa y bueno, tristemente fui una de esas que tuvo que salir de la empresa, no porque no estuvieran satisfechos con mi trabajo, pero sí porque solamente se quedaron con el contable y un asistente. Entonces todos los demás tuvimos que salir. Para mí fue muy triste porque yo estaba muy feliz de trabajar en esta firma de abogados y me encantaba porque en cierto punto estaba practicando lo que yo estaba estudiando. Yo estaba estudiando para ser traductora y pues aquí estaba ganando bastante experiencia en mi día a día. Pues ellos me pasaban traducciones y pues yo iba practicando, y más que la paga adicional, para mí era el practicar, el tener ese contacto en vivo y en directo con que iba a ser mi carrera y mi vida de ahí en adelante. En aquel entonces, cuando yo comencé a trabajar en la firma de abogados, o sea, a mí se me destaparon los ojos. En otro mundo, porque como les digo, yo venía de estar encerrada, de no ver el mundo a mi alrededor, y pasé de todo mi encierro a ser libre. Entonces pasé de salir de la jaula, comencé a hacer de todo y me conseguí pues a este noviecito policía, vamos a llamar Charlie. Me enamoré muchísimo y yo estaba sumamente feliz. Estuvimos juntos 2 años y la verdad es que yo me desboqué. No toqué las drogas, no toqué el alcohol, pero hice muchísimas otras cosas que la verdad es que no debí de haber hecho. Pero fueron experiencias. Hasta cierto punto entiendo que el tenerme amarrada, que el tenerme sobreprotegida, pues me limitó muchísimo. Y al momento en el que yo vi que, bueno, Hazel, eres libre, me aventuré a todas estas cosas por falta de conocimiento y por querer experimentar todas esas cosas que no he podido experimentar antes. Luego de ahí, pues, que salí de la firma de abogados, pues me fui a trabajar a un call center en donde trabajé durante 7 meses hasta que me di cuenta que no me daba el tiempo, no me estaba dando abasto entre el trabajo y la universidad. Y para mí la universidad era sumamente importante porque yo tenía mi meta. Como les dije, yo soy muy metódica. Soy de este tipo de persona en que las cosas tienen que salir así porque tienen que salir así. Y soy muy disciplinada al momento de trabajar en ello. Me voy marcando pequeños pasos para llegar finalmente a lo que es mi meta como tal. Entonces yo me había puesto como meta graduarme dentro de los 3 años. Ni un mes más, ni un semestre menos. 3 años es el tiempo que yo voy a pasar en la universidad. Entonces salí del call center y me fui a trabajar en una escuela. Y la verdad es que para mí fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia muy gratificante. Enseñaba a niños de 6, 7 y 8 años. Y la verdad es que el cariño que estos niños a mí me daban era pues sumamente enorme. Y justamente para ese tiempo yo estaba pasando ruptura amorosa. Para mí era mi vida, mi todo, lo más lindo en este mundo. Y tristemente por cuestiones de su trabajo, ocupaciones que yo estaba en la universidad, de igual forma en el trabajo, pues nos tuvimos que separar. Y este periodo de tiempo que estuve en el colegio a mí me ayudó muchísimo para no caer en tristeza, en esa depresión.
a pesar de que no terminamos en malos términos, en verdad terminamos como amigos, pero digo, él era el hombre con el que yo me quería casar, con el que quería tener hijos, con el que soñaba la vida entera, y pues finalmente no se dio. Y bueno, después de ahí, después de Charlie y mi trabajo en el colegio, me quedé sin trabajo, mi contrato terminó. En ese momento yo dije, no, yo tengo que seguir moviéndome. Incluso vi la posibilidad de irme a Estados Unidos con mi padre, pero tenía muchísimas dudas de llegar allá, pues creo que la relación entre mi madrastra y yo iba a ser pésima, entonces yo la verdad es que no quería ninguna mala vibra, aparte de que a mí me estaba yendo súper bien aquí en Panamá, entonces yo decía, no, en Estados Unidos la vida es un poquito más difícil, me va a costar un poquito más pues llegar al nivel de vida al que yo quiero llegar, entonces mejor me quedo aquí en Panamá y hago las cosas como tienen que ser y comienzo a construir mi vida aquí en Panamá, aparte de que yo detesto el frío. Comencé a trabajar en un hotel. En ese momento ya yo tenía 22 años, habían pasado ya 3 años desde que habían soltado a la cabrita loca por ahí, haciendo de las mías, y no lograba olvidar a Charlie, no lograba sacarlo de mi corazón. Y bueno, lo que yo más quería era volver con él, pero para ese entonces ya habíamos perdido contacto, ya teníamos un año de haber terminado y yo todavía lo amaba con todo mi corazón. Recuerdo que para carnavales me dieron la oportunidad de irme a trabajar en un hotel de playa. Entonces, creo que eran como 1 o 2 semanas que me iba a quedar en este hotel trabajando. Conocí a un botón y les digo esto no porque ser botones sea malo, sino que para ese entonces yo realmente no estaba apuntando a lo que yo quería. Realmente yo había dejado mis sueños, mis metas y todo a un lado. O sea, era como que el haberme dejado con el policía había borrado todas esas ganas de seguir adelante, todas esas ganas de comerme el mundo. Y comencé a vivir la vida por vivirlo, o sea, yo era una hoja al viento. Y bueno, comencé a salir con botones y yo estaba bastante bajita en todo lo que era autoestima, amor a mí misma, no me veía norte. Entonces tuve esta relación con él que para mí fue bastante prematura porque no me había dado el tiempo de sanar mi corazón y olvidar a Charlie, sino que ¡pum!, me metí con y bueno, ya, y me salí embarazada. No es que mi hijo no sea una bendición, claro, mi hijo es la bendición grande que yo tengo en el mundo, es mi motor y en cierto punto ha sido mi salvación porque él me hizo volver a querer comerme el mundo, volver a vibrar alto, a querer atraer todas esas cosas buenas y lindas. Lo único malo fue que escogí a un padre porque fue una persona que yo utilicé para olvidar a la persona anterior y eso en primer lugar estuvo mal. Segundo, que no nos llevábamos para nada bien. Él era muy fiestero, él era muy de mundo, era una persona que vivía la bebida, entonces yo estaba como que repitiendo la historia de mi abuela y eso no era lo que yo quería. Y a pesar de que yo sabía que no era para mí, yo estaba embarazada, en cierto punto quería seguirlo intentando, luego decía, no, Hazel, ya no lo intentes, no vale la pena, esto no es de aquí. Yo podía tener unos 7 meses de embarazo. Nuestros planes como padres era tener a nuestro hijo en un hospital privado, que era el hospital en donde yo había nacido. Y este hombre, o sea, él pidió un préstamo para que su hijo naciera en un hospital privado. De la noche a la mañana, cuando yo le digo, bueno, ya estoy pronta a tener el bebé, no se sabe si va a ser prematuro, si va a nacer a tiempo, si se va a adelantar, si se va a atrasar o qué, dinero para tenerlo en mano y poder, pues, yo pagar el hospital en el momento en el que, pues, tenga que dar a luz. Y gracias a Dios yo toda la vida he sido muy precavida. Yo tenía cierta cantidad de dinero en mi cuenta de ahorro, por si acaso, para cubrir pues cualquier necesidad. Todo pues fruto de mi trabajo. Y el me dice, pues es que yo me gasté parte de la plata, pues la plata no está completa, así que
si tú quieres, puedes irte para ir a un hospital público. O sea, eso para mí fue un momento en el que yo dije, ¿sabes una cosa? Este tipo, o sea, es tan mediocre, es tan malvado con su propio hijo. O sea, en aquel entonces los hospitales públicos estaban dándole una inyección, una supuesta vacuna a los bebés, y esta vacuna en teoría debía pues ser de beneficio para los bebés, pero las vacunas contenían alcohol y muchísimos de estos niños pues estaban muriendo. Entonces obviamente para mí, yo dije, tener a mi hijo en un hospital público no es una opción. Entonces, que él me dé lo que tenga de dinero y pues yo me encargo del resto, y mi hijo pues va a nacer bien con el favor de Dios. Ahí fue donde yo decidí pues tener a mi hijo por mi propia cuenta. Yo simplemente perdí contacto con él durante el último trimestre del embarazo. Luego de que él me dijo esto, yo le dije, no, o sea, no más. Tú por tu lado, yo por el mío. Incluso yo tenía pensado reconocer a mi hijo yo sola. En ese momento yo todavía no me había recuperado de esa tristeza que yo tenía por Charlie. Cada día que pasaba y cada situación que yo afrontaba con el papá de mi hijo, me hacía sentir mucho peor, me bajaba más al piso, y pues yo terminaba simplemente más hundida de lo que ya estaba. O sea, mi autoestima y mis ganas de seguir adelante, de luchar, de superar todas las cosas, cada vez era más pequeñita. Durante el embarazo, mi embarazo fue pésimo, mi embarazo fue sumamente malísimo. Sentía que estaba defraudando a mi hijo porque había escogido un mal padre, y ese no era el tipo de padre o el tipo de familia que yo quería brindarle a mi hijo. Entonces yo me sentía mal conmigo misma, me apresuré y no hice las cosas como se debían. Cuando nace mi hijo, fue como que borró mi cuenta nueva. Yo dije, ¿sabes una cosa? Este niño se merece lo mejor de lo mejor. Yo tengo que hacer todo por mi bebé, y de verdad que mi hijo me cambió la perspectiva que yo tenía sobre la vida. Y fue aquí, aún trabajando en el hotel, en donde yo comencé a decir, tengo que emprender en algo, tengo que crear mis proyectos, tengo que buscar la manera en que yo deje de trabajar. Mi hijo me movió totalmente, y yo no estuve con el papá de mi hijo durante su primer año. O sea, la verdad es que era una relación bastante intermitente. Él veía a su hijo, estábamos como quien dice juntos pero no revueltos. Charlie apareció y me dijo que me fuera a vivir con él, que íbamos a tener una excelente relación, que él me iba a criar a mí. Pero luego Charlie tristemente me demostró que él no estaba listo para esa responsabilidad como tal, y ya yo no estaba dispuesta a dar oportunidad a él, sabiendo que había un niño de por medio. Yo comencé a entablar una relación con el papá de mi hijo, decidimos arreglarnos y intentarlo por nuestro bebé, decidimos estar juntos por él. Es aquí donde comienza la peor parte de la historia, porque nunca debí de darle esa oportunidad. Decidimos entablar esa relación, estar juntos con nuestro hijo, y él vivía en aquel entonces a 2 horas de distancia de mí. Cambió de trabajo a la ciudad, estaba con nosotros más tiempo, e intentamos hacerlo funcionar, ¿saben? Estuvimos en ese relajito aproximadamente un año, por decirlo así, un año, y estábamos en la compra de un apartamento nuevo. Estaba decidida a hacerlo funcionar y llevarlo a vivir con mi mamá y conmigo. Fue la peor decisión que tomé en mi vida. Yo siempre trabajaba en las mañanas, él siempre tenía un turno en la noche, y pues el turno de mi mamá era, ella trabajaba de 10 a 6, 11 a 7. Entonces era muy poco el tiempo que yo me veía con él. Y en realidad pasaba más tiempo en las tardes con mi mamá y con mi hijo, y pues él convivía con mi mamá en las mañanas y mi bebé. Entonces llega un momento en el que yo comienzo a sospechar. Siempre tenía yo ese presentimiento de que hay alguien más, y él me decía a mí que yo estaba loca. Todos los hombres, cuando están siendo infieles, en lo personal, te tratan de que tú estás loca, o sea, con tal de esconder
lo que sea que esté pasando al lado de ellos, tú eres la loca, o sea, tú no estás en lo correcto, te estás inventando, estas son cosas de tu mente y ajá. Entonces, llegó un momento en que él me dijo, dice, yo necesito conversar contigo. Y pues yo me senté, recuerdo que me senté en el borde de la cama, él se sentó al lado mío, mientras mi mamá se para justamente en la puerta, en la esquinita del cuarto. Él me dice, lo que pasa es que hay algo que estaba pasando durante todo este tiempo. Y yo dije, no, vale, ya. O sea, ya me está haciendo infiel con otra tipa, o ya esto se acabó. Y él me dice, cada vez que tú te vas a trabajar, yo me iba a trabajar a las 5 de la mañana porque mi turno era de 6 a 3, tu mamá se mete en mi cama. Y me contó otro tipo de atrocidades. Entonces era que estábamos viviendo un triángulo amoroso. Yo sí sabía que había alguien más. Lo que yo no sabía era que ese alguien más estaba viviendo conmigo bajo el mismo techo. Y lo que no sabía era que mi mamá, la mujer que me dio la vida, la que fue mi amiga, mi todo, mi mejor amiga, mi confidente, la que me había cuidado toda la vida, me estaba jugando esta mala pasada. Y para mí, te lo juro, yo me acuerdo y todavía digo, o sea, ¿cómo puede ser? Porque yo como madre jamás en mi vida se pasa a hacer un daño tan grande a mi hijo. Entonces yo decía, ¿qué pasa por la cabeza de una mujer? ¿Qué te hace eso? O sea, ¿qué valores tiene? Y ahí es donde yo me doy cuenta de que una persona, los valores de la esencia de una persona, no tiene nada que ver con las personas que te crían. Tú puedes haber sido criado por un alcohólico, por una mala mujer, por un mal hombre, y eso no es lo que te define. Es tu esencia, es que tanto tú te mantienes adherido a esos valores, en este caso también a tus creencias. En un momento estaba un poquito apartada de Dios y en cierto punto siento que eso fue un llamado, fue un toc toc. Aquí estoy, Hazel, reacciona, por favor, vuelve a mí. La verdad es que para mí fue muy duro. Algo de que él me contara esta situación, ya sabían que yo estaba bastante golpeada por el tema de Charlie, estaba peleando con todo el clima, aparte de que después de tener a mi hijo yo había quedado muy gorda. Yo había subido muchísimo de peso y la verdad es que no me sentía a gusto ni con mi cuerpo y tampoco estaba bien conmigo misma. O sea, yo misma no me estaba amando y todo lo que yo hacía, hasta cierto punto yo quería salir adelante y lograr todas mis metas, pero no estaba enfocada o encarrilada a cumplirlas porque yo estaba muy lastimada. Tienes mi mamá y pues me lastiman aún más, me hunden. Y en ese momento yo dije, me duele, me lastima. Obviamente pasó un periodo de tiempo en el que yo lloraba, me dolía, yo quería volver con él, yo decía, mi familia no se puede acabar así, no puedo permitir que mi mamá, yo no puedo permitir que otras personas destruyan mi familia, pero luego me di cuenta de que yo no podía darle una oportunidad a un ser que no tenía los valores. ¿Qué valores vas a criar tú a mi hijo con las cochinadas que estás haciendo? Me explico. Entonces, fue muy difícil tomar esa decisión de acabar con la familia. En aquel entonces estábamos comprando un apartamento, me tocó cancelarlo y que nos dieran todo el dinero. Pues me tocó cancelar muchísimas cosas. Luego de haber hecho esto, yo rezaba en los sitios, ay, que haya alguien que me cuide, que me proteja, que me ame, que sea todo para mí y que sea ese apoyo y ese papá para mí. La verdad, cancelé el apartamento, me devolvieron un dinero y con ese dinero pues lo metí en un inicial para una casa, porque aún cuando mi mundo alrededor se estaba derrumbando, yo quería construir algo. Estaba pues el empezar por una casa y darle un techo a mi hijo. Entonces siento que fue la oportunidad perfecta
para conseguir mi casa. Gracias a Dios, aquí está el fruto pues de todo ese sacrificio. Somos muy felices aquí, es un espacio bastante grande. A las finales yo tuve que pasar la página, me di cuenta que me equivoqué, que un clavo no se saca con otro clavo y que el apresurarse y no pensar las cosas bien y saber escoger, conocer a la persona, si esa persona es buena para ti, si va a ser un buen papá, si va a ser una buena mamá. Sí, porque esta persona te puede decir, tengo muchos sueños, tengo muchas metas, pero ¿realmente está esa persona trabajando por cumplir esas metas? ¿Realmente esa persona tiene la voluntad de convertir esos sueños y esas metas en una realidad? ¿Está trabajando para materializar lo que quiere? Y es muy bueno saber si la persona es simplemente un bocón mediocre. O saber si es de verdad un emprendedor innato. Entonces, dicho esto, pues yo me dejé con el papá de mi hijo ya y no había ni por dónde ni por qué. Y tiempo después conozco a otro chico. Yo para aquel entonces, si bien es cierto, me estaba curando del dolor que yo había pasado, yo todavía tenía muchísimas heridas abiertas. La verdad es que para mí ya yo estaba buscando algo bastante serio, algo bastante trascendente, el cuento de hadas. Yo quería que se cumpliera. Entonces conocí a este chico, yo aún trabajaba en el hotel, ya yo tenía aproximadamente 5 años trabajando en el hotel y pues yo estaba muy feliz, tenía bastante experiencia y ya yo había llegado al punto en el que yo estaba buscando oportunidades de crecer dentro del hotel o fuera. Entonces conozco a este chico, él era guardia de seguridad. Todo comenzó pues como un juego para mí, él era el relajito, yo no quería nada serio, a mí me habían estimado mucho y yo la verdad es que no estaba para andar creyendo pues historias de nadie, pero a pesar de que en un inicio éramos amigos con derecho, las cosas se fueron dando, ¿verdad? Y se fueron tornando bastante seria. Yo apuntaba alto a los sueños y a las metas y en aquel momento yo dije, ¿por qué no crecer con él? Incluso él llegó a conocer a mi hijo, le tomó bastante cariño, según él, porque ahorita que les termine de contarles ya pues van a entender un poquito más. Ojo, les digo, yo todavía no estaba sanada de esta situación y más que sanarme dentro, yo pensaba que a mí lo que me iba a sanar era continuar escalando, conseguir una casa, conseguir cosas económicas. Yo decía, si estoy herida, prefiero llorar en mi casa de 2 pisos que llorar pues en cualquier web. Aparte de que a mí me tocó quedarme a vivir donde mi mamá hasta que me entregara casa, entonces era como que ese roce y ese ambiente bastante frío, ese ambiente en donde ni yo la quería ver, ni ella me quería ver a mí, si teníamos que usar palabras, pues terminaba en peleas, gritos, insultos y demás, y pues no nos llevábamos para nada, y esa herida estaba abierta cada vez que me tocaba en la llaga, pues simplemente chillaba como si quisiese matar a alguien. Y pues la relación con el papá del niño fue bastante difícil. Yo a ese tipo yo no lo podía ver. Aparte de que mi abuela, que es bastante chapada a la antigua, ella creía firmemente de que si yo me había metido con este tipo, pues yo me tenía que casar con él, tenía que vivir con él, tenía que estar con él el resto de mi vida por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ella le permitía a este tipo entrar a la casa porque, ojo, mi abuela vivía enfrente de nosotras. Entonces tenía las llaves de la casa de mi mamá y lo dejaba entrar a la casa. El tipo dejaba ropa. Incluso había veces en los que yo me acostaba a dormir y el tipo amanecía dormido. Entonces yo decía como que este tipo, ¿qué le pasa? O sea, qué asco iba a saber de él. O sea, en aquel entonces lo único que yo por él era asco total porque él estaba enfermo de su cabeza. O sea, hacía unas cochinadas. O sea, ya cuando nosotros nos habíamos dejado, que ya yo no quería nada, pues él agarraba, entraba a la casa con el permiso de mi abuela, se acostaba al lado mío y hacía de cochinada hasta un punto y yo dije, y entonces pues tiempo después fue que yo
comencé la relación con este muchacho, la verdad es que me pareció bastante serio. Conocí a su familia, ojo, no las conocí frente a frente porque su familia vivía en Venezuela, pero sí tenía bastante comunicación con ellos. Mi mamá me escribía muchísimo con los hermanos. Luego los hermanos vinieron a Panamá, nos conocimos, conversamos, conviví bastante con él y con su familia, y la verdad es que hasta cierto punto me estaba gustando porque, según yo, ¿no?, eran bastante entregados a Dios, y la verdad es que sí, ellos tenían a Dios en la boca, el Señor Jesús en la boca, y hasta cierto punto yo me lo llegué a creer porque yo quería mucho a Dios. A mí lo único que me hacía falta de los sacramentos antes del matrimonio pues era la confirmación. Él me animó a unirme a hacer la confirmación y me apoyó pues en todo momento. Yo le conté a él lo que había pasado, ¿verdad? Que él a mí me creía, me apoyaba bastante, y hasta cierto punto él me ayudó a mejorar un poco la relación con mi madre. Mejoramos un poco, ¿no?, la relación. Y él pues también se involucró muchísimo con mi mamá, con mi hermana, hablaban, conversaban y demás. Eso sí, mi abuela jamás lo quiso. Mi abuela lo veía y lo insultaba. Le decía de 10 palabras, 9 eran insultos cada vez que ella lo veía a él. Y pues la relación era bastante mala. Pero ya yo no confiaba ni en mi mamá, ni en mi abuela, ni en nadie, porque yo decía, o sea, si apoyan a este tipo, esta basura, imagínense, ¿qué voy a hacer yo, verdad? Confiando en personas. Entonces mi familia para mí perdió credibilidad, totalmente falta de valores, totalmente todo, y yo no quería saber nada. Pues mejoró un poco la relación con mi mamá, pues al final es la mujer que me dio la vida. Y una cosa que me enseñó este chico, vamos a llamarlo Juanito. Juanito sí me enseñó que en esta vida hay que aprender a perdonar, a sobrellevar las cosas y a no dejar que una situación te afecte. Entonces yo entendí, continuaba viviendo con esa herida abierta y no sanaba esa relación. Ojo, tú puedes perdonar a la persona y dejar de mantener un contacto, pero en este caso era mi mamá, y hasta cierto punto a mí me dolía el no comunicarme con él. Entonces él pues me ayudó y me hizo entender de que yo podía hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces esto fue lo que yo hice. Mi mamá pues comenzó a tener una excelente comunicación conmigo y con él. Bueno, este muchacho era como que el sueño de toda chica. Era un chico trabajador, era un chico bastante amoroso, cariñoso, detallista. Me llevaba a hoteles, a pasear, me daba muchísimas cosas, la verdad. Eran más las experiencias vividas, más que lo material que él me daba. Y la verdad es que mi hijo llegó a quererlo mucho, a amarlo demasiado. Y llegó un momento en el que era un día de la madre. Él me dijo, Lizel, te voy a llevar a cenar, también a tu mamá, porque es el día de la madre. Y bueno, la verdad es que yo quiero que este día se celebre con ustedes. Y me dice, bueno, si no tienes ningún inconveniente, voy a llevar a mi hermano. Para ese entonces, como les dije, los hermanos vivieron aquí un tiempo y los hermanos ya se había devuelto a Venezuela y el otro hermano sí se había quedado aquí y él fue con nosotros. Y en esta noche fue donde él me pidió la mano, me entregó un anillo de compromiso y pues nos íbamos a casar. Y a pesar de que ya la relación era bastante estable, yo estaba locamente enamorada de él, él para mí era mi todo. Y pues yo estaba viviendo mi sueño, el sueño que yo decía, Dios mío, finalmente, Señor, cumpliste mis oraciones y pues me estás enviando a este chico. Entonces pasa, ¿verdad?, que nos comprometimos, teníamos planes de casarnos, pero Diosito me estaba dando señales de que yo no me tenía que casar con este chico. ¿Por qué? Me metí a las clases de confirmación y la que en aquel entonces se iba a convertir en mi madrina de confirmación, pues no le agradaba que yo estuviera con este chico. Ella había escuchado mi historia y ella hasta cierto punto me decía, Hazel, hay ciertas heridas que yo siento que tú no has sanado y que tienes que conocer mejor a este chico antes de casarte.
pues yo estaba sumamente enamorada. Yo en ese momento no le estaba prestando atención porque para mí era más grande el amor que él y yo nos teníamos. Y luego de esto, ¿verdad? Que todo esto pasó, que yo hice la confirmación y demás, mi abuela tampoco lo quería y el papá de mi hijo con este muchacho, con Juanito, se llevaban sumamente mal. O sea, el papá de mi hijo le escribía a mi hermana, le mandaba indirectas a mi hermana en contra del otro, porque el uno pensaba que el otro le estaba quitando el amor del hijo y entonces el otro decía, este hombre que te hizo tanto daño. La verdad es que yo estaba sumamente feliz porque yo estaba realizando mis sueños. Finalmente me iba a casar, había conocido al amor de mi vida, mi casa pronta a ser entregada, yo estaba con mi hijo, pues todo estaba perfecto. Recuerdo que nos entregaron la casa, todos vinimos a verla. El contrato de él estaba pronto a expirarse, donde él vivía alquilado. Entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Múdate a la casa. Ojo, la casa era mía, la casa estaba a mi nombre. Había muchísimos pagos que él me había ayudado a hacer. Él me había dado cierta cantidad de dinero. Ojo, el 90% de la casa la pagué yo. Yo pues estaba comprando la casa antes de que este chico apareciera. Pero él me dijo, bueno, vamos entre los dos y yo te ayudo a pagarla. Entonces me entregaron la casa. Todavía yo no estaba casada, pero yo le dije, bueno, múdate. Yo había conseguido un puesto de supervisora en un hotel de la misma marca, pero era un hotel diferente. Yo había conseguido este puesto de supervisora, tenía un salario más alto, estaba siendo realizada, tenía la posición de mis sueños. En aquel momento tenía la casa de mis sueños, tenía la familia de mis sueños. Llegó un momento en el que ahí fue donde se comenzó como a derrumbar mi historia. Él decide renunciar a su trabajo porque comienza a estudiar en la universidad. No le daba tiempo el trabajo con la universidad y él decide buscarse un trabajo alternativo. El trabajo que se consiguió era un trabajo que siempre me daba para comer. Era que él gastaba en el viaje, ida y vuelta, que lo que él se ganaba por día. Entonces, más que una ayuda, estaba haciendo una carga. Estando él trabajando en esto, conoce a una chica que le da sobre el Forex. Para mí, Forex es lo máximo, no tengo nada en contra del Forex. Yo hago Forex como tal. Pero esta chica le habla de la oportunidad. Yo le dije, cariño, pero es que esto es una estafa. A ti te van a quitar el dinero tal. Y él me dice, sí, pero es que, fíjate, mis papeles ya vencieron y no nos hemos casado. Yo tengo que hacer la renovación, necesito dinero de ya para allá. Y siento que el Forex es salida. Pero él tenía que pagar $250 para entrar a la academia y ya luego de ella se iba a comenzar a abrir su propio imperio, ¿no? Yo lo apoyé. Luego de esto hubo un evento, como a las semanas, en un teatro bastante grande y yo todavía estaba estaba en mi casa y en mi casa nueva y en la casa de mi mamá, o sea, todavía había terminado de hacer la mudanza. Esta tarde yo dejé a mi hijo con mi mamá y me fui a este evento. Estaban rifando $250 para una cuenta real. El que sabe, $250, si bien es cierto no es una cantidad grande, en realidad te ayuda muchísimo a poder construir un imperio a base de Forex. Porque $250 es un día que te puede generar unos buenos ingresos. Entonces yo súper, hiper emocionada con esto. Teníamos la vida perfecta y resulta que yo, desde terminar de mudarme, la que en aquel entonces era mi jefa, yo tenía una jefa, mi jefa se cambia a otro hotel, el mismo movimiento que había hecho yo lo hizo mi jefa hacia una posición más alta. Llegó otra jefa en su lugar. Simplemente pasaron 4 o 5 meses y ella no me quería ahí. Ella trajo a su propio personal. Ella pues decidió prescindir de mis servicios. Pero en aquel momento ya estábamos con el Forex, ¿sí? No habíamos empezado a hacer el área de network marketing todavía, pero estábamos sumamente emocionados y sumamente felices de lo que estaba por venir.
Pero yo aún desconfiaba un poquito. Como ya les había dicho, yo pensaba que todo esto era una estafa y yo estaba esperando a que él me demostrara que en realidad en Forex se hacía dinero. Entonces yo comencé a trabajar en un call center que quedaba cerquita de mi casa. Yo podía irme caminando, estaba como a 10 minutos. Y entonces eran 10 minutos de ida, 10 minutos de vuelta. Y yo estaba sumamente feliz porque a pesar de que yo ganaba muchísimo menos, la distancia era más corta, no gastaba dinero en pasaje ni nada. Entonces una cosa compensaba a la otra. Aquí, el momento en donde las cosas pasan de ser normales a ser totalmente grises. El tiempo que yo estuve sin trabajar, mientras que salía del hotel y entraba al call center, fueron aproximadamente 15 días. En ese periodo de tiempo yo aproveché y nos casamos por el civil. No hice una fiesta bastante grande porque la verdad estábamos comenzando nuestro emprendimiento y yo estaba haciendo el cambio de trabajo. Yo logré traerme a mi hijo de la casa de mi mamá porque terminé de mudar todas las cosas, pero mientras tanto como esa todavía no estaba lista, no tenía la cama, no tenía todo, yo no me traía a mi hijo a pasar mucho tiempo porque en realidad estábamos bastante incómodos y por cuestiones de comodidad yo solamente traía las cosas, pasaba una noche y el día siguiente pues yo volvía y pasaba con él. Entonces era como que yo estaba en proceso de mudanza de poquito a poquito, pero de igual forma con miras a ya mudarme al 100%. Ya cuando me sale este trabajo, como estaba muy cerca de mi casa, pues yo terminé de mudar todo y me traigo a mi hijo conmigo. Mi hijo estuvo conmigo, se pueden decir 2 o 3 semanas, que fue el tiempo que yo estuve libre. Y cuando comencé a trabajar en este call center, yo tenía que contratar a alguien que cuidara a mi hijo. Pero yo no esperaba que me llamaran tan rápido. Yo esperaba estar un poquito más de tiempo en casa. Y ya se había creado cierta discordia con mi mamá, porque como les comentaba, ellas son sumamente sobreprotectoras y ellas querían tenerme a mí siempre debajo del ala. Entonces, el que yo me mudara y me viniera a muchísimos kilómetros de distancia de ellas, para ellas era un problema, para ellas eso no funcionaba de esa manera. Entonces ellas peleaban con mi esposo y mi mamá venía a visitar, mantener el contacto con el niño, pero yo siempre la vi incómoda con el que yo estuviera viviendo muy lejos de ella. Cuando yo comencé a trabajar, mi esposo cuidó a mi hijo por cierta cantidad de días. Incluso ya habíamos cuidado con mi vecina cuidar a mi hijo porque mi vecina cuidaba a su niño. Entonces, ¿quién mejor que ella, que ya estaba cuidando a su nieto en casa, para cuidar a mi bebé? Y aparte de que no tenía que llevar a mi hijo para ningún otro lado, sino que se quedaba desde aquí. Fue aquí, en aquel entonces, yo recuerdo que mi barriada, la segunda etapa estaba en construcción y estas personas, yo compré una casa en un PH cerrado. Una barriada cerrada con portón de seguridad, pues obviamente por temas de no estar tan expuestos a cualquier otra cosa. Pero como en la segunda etapa de la barriada estaba en el portón lo abierto. Entonces eso fue una de las cosas que ayudó a que la situación que se aproximaba fuera totalmente horrible para mí. Entonces, para contarles un poquito más sobre la situación, recuerdo que yo me fui a trabajar un día y yo estaba sumamente feliz. Mi bebé se estaba quedando con mi esposo, mi hijo ya lo trataba como si fuera su papá, entonces como que mi vida en sueño. Y ese día recuerdo que fui a trabajar, yo tenía un mal presentimiento. Y ese día, a mitad de día, mi esposo va a mi trabajo y me llama, mi hijo no está con él. ¿Qué le pasó? Me dice, Hazel, pasa que tu mamá fue a la casa. Como entró, pues obviamente el portón, por todos los temas, instrucción y demás, lo tenían abierto y aprovechó, entró, comenzó a llamar al niño. Obviamente mi hijo adora a su abuela, mi hijo se asoma a la ventana, mi esposo le abre la puerta, ella se queda en la entrada, le saca la pelota para que jueguen.
y luego agarra y va a buscar el celular para llamarme, pero en el call center yo no tenía acceso a mi celular. Los que han trabajado en call center saben cuál es la política de celulares al piso y pues no tenía acceso. Y en lo que él entra a buscar el celular y sale, ya no veía a mi mamá. Salió un poquito más, se asomó a la calle y vio que mi mamá iba corriendo hacia la entrada de la casa, la entrada de la barriada. Cuando sale corriendo detrás de ella, al parecer mi mamá tenía un carro o alguien esperándola, porque no la vio. Es aquí en donde él corre y me va a buscar el trabajo y me dice qué fue lo que pasó. Y nos disponemos nosotros a ir a la policía a poner la denuncia de que mi mamá se llevó a mi hijo sin mi permiso. Y cuando llegamos a la policía nos dicen no, tienen que ir a tal juzgado. Cuando llegamos hasta el juzgado trajeron el certificado de nacimiento del niño. Entonces bueno, la verdad es que el certificado de nacimiento no lo tengo ahorita porque me vine corriendo a mi trabajo, o sea, y me dicen, bueno, es que si no tiene el certificado de nacimiento pues simplemente no podemos hacer nada, pero si gusta ya estamos pronto a cerrar, mañana pueden poner la denuncia. Y para el día siguiente, cuando llegamos al juzgado a interponer la denuncia, nos encontramos a mi mamá con el papá del niño saliendo del juzgado. Entonces yo llego y le digo a la chica, aquí están los documentos y tal. No, es que ya interpusieron una demanda, o sea que usted no puede demandar en contra. Entonces yo la verdad es que no sé qué tan buenas las leyes son aquí, la verdad es que para mí me parecen bastante malas. Y mi mamá había puesto una denuncia en contra de nosotros, alegando de que yo tenía al niño descuidado y que, o sea, mínimo yo era una mamá maltratadora. Y alegaba que mi esposo metía mujeres en la casa, el niño a ver pornografía y que, o sea, era una muy mala persona para mí. Entonces, ahí, como modo de protección, le dan el niño a mi mamá una boleta de alejamiento hacia el niño. No sin antes contarles de que hubo un momento en el que el papá de mi hijo se les volteó a ella. Había puesto 3 denuncias diferentes y en uno de los juzgados el papá de mi hijo dijo, yo quisiera que la mamá tuviera la custodia del niño. A ellas no les gustó eso y entonces dentro del otro juicio lo incluyeron y a él también le colocaron una medida de restricción en donde no podía ver tampoco al niño. Entonces mi hijo estaba en manos de mi madre y mi esposo, yo podíamos ver al niño. Entonces a nosotros nos separaron totalmente del niño y es aquí donde yo tuve que contratar abogados para entonces comenzar el proceso de recuperación de mi hijo, porque lo que mi mamá alegaba era bastante grave y había puesto 3 denuncias diferentes en 3 juzgados diferentes de 3 sectores de Panamá. Uno de los juzgados, eran 4 denuncias, pero uno de los juzgados decidió archivar el expediente porque sabía y tenía conocimiento que el mismo caso estaba en otro lugar. Entonces, al estar el mismo caso en otro, ellos no querían tener esa confrontación y simplemente archivaron el expediente, lo que nos dejó a nosotros 3 denuncias. Entonces, estas 3 denuncias, una de ellas fue la que me dio a mí la guarda y crianza de mi hijo, porque el papá y yo así lo acordamos. Aquí, en donde mi mamá, no conforme, no de acuerdo con lo que se había discutido en el juzgado, colocó una apelación diciendo la misma información que había colocado en los otros, ¿verdad? Y haciendo pues que el tiempo que tomaba el caso fuera muchísimo más largo. Entonces, dicho esto, yo estaba pasando un mal tiempo. Yo no sé si ella tendrá idea del daño que a mí me hizo, pero primero yo pasaba todas las noches llorando en mi casa. Yo estaba rezada, recién me habían entregado mi casa, recién me había mudado con mi hijo y yo lloraba todas las noches en el cuarto de mi hijo. Yo estaba sumamente triste.
Yo antes de pasar un buen tiempo con mi esposo, recuerdo que yo estaba tan deprimida que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y él me consolaba, siempre estaba ahí de apoyo para darme esa fortaleza y esas palabras de aliento que siempre he guardado en mi corazón, porque la verdad es que él me ayudó bastante a mantenerme firme y a mantenerme en pie, a no perder la esperanza, a no desfallecer, porque en momentos como ese uno dice, no puedo seguir adelante, mi mundo se vino abajo. Yo lloraba, yo no quería hacer nada. Yo recuerdo que la hemoglobina se me bajó a 6, al punto de que una vez me llevaron al doctor porque la regla no me paraba y yo estaba sumamente pálida y era horrible. O sea, me llevaron al doctor y el doctor me decía, o sea, yo la verdad es que yo no sé cómo ella sigue parada, o sea, eso es para que ella camine y se desmaye. Me mandaron un tratamiento, el tratamiento no estaba funcionando porque yo sentía que más ser el propio cuerpo, la falta de vitaminas, era mi estado de ánimo el que no me permitía seguir adelante, el que no me permitía decir, tú sabes una cosa, vamos con todas. No, era como que mi esposo en ese momento, yo me estaba ahogando, me estaba hundiendo y él era el que me mantenía a flote. Si bien es cierto, con sus palabras y demás, me mantenía a flote. Entonces, aunado a esto, yo tenía que pagar abogado. Y mi esposo en ese momento estaba con el emprendimiento, yo estaba con el trabajo. Nos juntaron muchísimas deudas al punto de que hay que dejar de pagar el abogado. Y yo fui a solicitar a una, gracias a mi madrina, ¿verdad? Mi madrina de confirmación, yo tuve que ir a solicitar a una fundación de abogados que me dieran el servicio. Yo les presenté mi caso y ellos me ayudaron con un abogado, y ahí pues como que respiré un poquito. Traía varios meses de atraso con el tema de la casa, me había atrasado también en la casa porque en mi desespero de recuperar a mi hijo, yo preferí darle el dinero a mi esposo para que él lo administrara, porque es que ya yo no pude. Yo le dije, ¿sabes qué? Encárgate de las finanzas, encárgate de todo, porque es que yo ya no puedo. Entonces yo cobraba y el dinero lo usaba él. Empezamos porque yo le decía, vamos a usar el dinero para los abogados, pero luego ya no pudimos pagar el abogado, se formó un enredo con el dinero. Y para hacerles el cuento corto, no pudimos seguir pagando el abogado y nos atrasamos en la casa. Yo tuve que poner mi casa en descuento directo para que me descontaran todo el dinero de la casa y así no perderla. Recurrir a este abogado gratuito, pero pasábamos hambre. Pasábamos hambre porque a él no le estaba dando dinero. Y ahí fue donde comenzamos a ver problemas en el matrimonio. Porque al él haber tocado el lado del emprendimiento, subieron los humos a la cabeza y él ya no quería trabajar de más nada que no fuera del emprendimiento. Entonces, a pesar de que no estaba generando lo que se necesitaba en el lugar para poder mantenerlo, él tampoco quería buscarse, porque para él un trabajo de seguridad, o un trabajo en un puesto de comida, o un trabajo de botones, o lo que fuera que yo intentara conseguirle, era como revolcarse con los cerdos, digo yo, por decírselos así. Entonces se le subieron tanto los humos, se subió en esta nube donde nadie lo podía bajar y él simplemente no se estaba dando cuenta del daño que le estaba haciendo a la familia, a nuestra economía, a nosotros, a mí, a mi hijo. Entonces, más que convertirse en una ayuda, ¿verdad? Obviamente sus palabras eran de soporte, de aliento, pero su actitud pasó de ser una actitud en donde él era lo máximo y pasó a convertirse en prácticamente lo peor. Entonces, es aquí en donde yo digo, aún sabiendo que nuestra nevera está vacía, que yo estoy atravesando una anemia, que lloro todos los días, que mi situación es sumamente complicada y que, o sea, prácticamente yo estaba en un limbo que no sabía qué hacer. Él simplemente, en vez de ayudarme, me daba más trabajo, me daba más preocupaciones. Aparte de que yo recuerdo que él me reclama a mí que yo a él no lo atendía. Y yo recuerdo al 100% que yo le dije,
si tú no vas a trabajar, tú vas a estar en la casa todo el día, ¿por qué no preparas tú la comida? Yo limpié la casa, porque él no quería limpiar la casa, o sea, él se moría si él agarraba una escoba, se moría si agarraba un trapeador, se moría si limpiaba algo. Entonces, siempre era yo la que tenía que fregar, barrer, trapear, limpiar, esto, lo otro. Y él se quejaba porque él tenía que cocinar. Y yo comencé a ver mucho que él se estaba acomodando, que él estaba cayendo en esa zona de confort. Ya a mí no me estaba gustando su actitud. Él se había conseguido unos amigos que había logrado ingresar al negocio, pero él era una cosa frente a los amigos y era una totalmente diferente. En casa se burlaba de los amigos, decía, yo no puedo creer que ellos comían en la calle, o sabiendo que existe el Forex, o yo no puedo creer que ellos sigan manejando taxis como Uber, InDriver y demás, cuando saben que el Forex. Entonces, eso es tener una mente mediocre. Escúchenme una cosa, la lengua es castigo del cuerpo. Y luego les voy a contar una historia, ¿no? Entonces, pasada esta situación, ¿verdad? De que él estaba tomando esa actitud, comenzó a llegar tarde a la casa. Y la excusa de él era que estaba en la oficina, que estaba trabajando, que por nuestra familia, que a fin de cuentas, la historia seguía siendo la misma, porque yo seguía trabajando, la casa se seguía pagando. Había muchísimas deudas que en ese momento no se estaban pagando. Gracias, mi casa estaba siendo pagada en ese momento, pero teníamos unos 3 o 4 meses de atraso que teníamos que pagar, ¿verdad? Pero el banco los tenía ahí como que aguantados porque nosotros estábamos haciendo los pagos a tiempo. Él allí, yo lo veía que él no se esforzaba y que estaba llegando tarde y demás. Entonces, o sea, no me ayudas en la casa, no trabajas, no aportas dinero, no nada. Entonces, yo seguía viviendo con la situación de mi hijo. Yo todavía no tenía a mi hijo. Seguía yendo a aportar pruebas y seguía yendo a hacer todo lo necesario para poner a mi hijo a casa. Y así se me fue un año. Así se me fue un año de mi vida en donde yo triste, estaba sumamente vuelta, una etcétera. Y las deudas iban subiendo y aquí fue donde yo comencé a darme cuenta de que las cosas estaban muy, muy mal. Él, un auto, pidió dinero prestado a estos prestamistas que prestan al 20% por quincena para poder pagar el abono inicial del auto. El auto lo compró a nombre de un panameño porque él, siendo extranjero, tenía que dar un abono inicial más alto. Le habían dado 2 meses gratis, comenzó a ir muchísimo a la oficina, estaba llegando muy tarde siempre, sola en mi casa. Entonces yo todas las noches decía, Diosito, pero es que si este no es el hombre para mí, aléjalo. Pero muy en el fondo, como ya yo estaba muy herida, ya yo venía muy caída, muy cabizbaja, no me daba mi valor, yo seguía ahí. Yo era la esposa abnegada que lo daba por él, que lloraba todas las noches y él no aparecía y demás. Pero aún así había algo dentro de mí que me decía, bótalo, deshazte de él, no es para ti. Yo continuaba con el tema legal de mi hijo y a los 4 meses de tener el carro, se lo quitan porque no lo estaba pagando. Entonces aquí es donde yo digo, bueno, le quitaron el carro, ¿por qué no lo está? Justamente va todos los días a la oficina, y si es que tanto hace Forex, ¿a dónde está el dinero? Ya después de ahí, yo cuando comencé a poner la casa en descuento directo, yo como pude recuperé mi cuenta para que el dinero fuera mío, pero aún así la nevera seguía vacía. Tenía que hacer cargo del súper porque yo estaba pagando la casa y la nevera vacía, yo aguantaba hambre. Había días en los que yo me iba al trabajo sin desayunar, no tenía para almorzar. Llegaba a la casa y yo tenía que tomarme un vaso de agua con hielo para llenarme el estómago. Si tenía este famoso Nesquik, yo agarraba y me comía una cucharada para probar algo dulce. Había momentos en los que en el trabajo nos regalaban que si una rebanada de pizza, o nos daban una chicha, nos daban una dona, nos daban algo, o algún amigo me daba algo, me daba una pastilla, lo que fuera. Eso era mi comida en ese momento, porque yo pasaba incluso hasta días sin comer, 2, 3 días sin comer, hasta que una amiga mía se enteró de la situación y pues me regalaron una caja de comida grande. Pero yo estaba muy mal, yo estaba pésimo, o sea, y eso obviamente no ayudaba mucho a lo que era mi salud. Entonces, luego de que le quitaron el carro, empezaron a llegar las personas a la casa a cobrarle hasta
un día me encontré una nota de la prestamista a la que él le había pedido dinero para el carro. La mujer le había dado casi $5,000. El tipo le debía $1,500 a la mujer, al 20% de interés quincenal, y no le estaba pagando. O sea, cuando yo leí esa nota, yo me quería morir. En ese momento yo comencé a ver cosas que eran fuera de serie. Me escribió un primo a cobrarle. Un primo, él le había pedido como $1,000 al primo y no le estaba pagando. Luego me enteré de que a un amigo mío que metimos en el negocio le había pedido $1,800 y no se lo estaba pagando. O sea, el tipo estaba jugando con la vida de los demás. Entonces le decía a la mamá que le iba a mandar el dinero, le decía a los hermanos que se los iba a traer a Panamá, que les iba a pagar visa, que les iba a pagar avión, que les iba a dar. Y el tipo estaba pésimo. Comenzó a empeñar la laptop, la empeñó mi celular. Yo tenía un iPhone 8 Plus, nuevecito. Un día me dijo, no tengo data, préstame el celular. Se lo presté y cuando fui a ver, regreso a la casa, que lo había empeñado porque no tenía dinero. Me salí embarazada y les voy a decir la verdad, Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Luego de enterarme de mi embarazo, a los 7 días perdí el bebé. Fui a lo que es urgencia, allá me atendieron, terminaron de sacar los restos del bebé. Obviamente eso para mí fue sumamente difícil. Yo todavía no tenía a mi hijo conmigo, todavía estaba todo ese proceso. Y encima de todo lo que yo estaba pasando con el bebé, él me estaba trayendo más problemas. Entonces yo dije, ¿sabes una cosa? Me duele, pero tú tienes que deshacerme. Muchísimas veces lo dejé en casa, le cambiaba la cerradura a la puerta, pero de amor que yo no me tenía a mí misma, no me dejaba terminar de largarlo en mi vida. Entonces se había vuelto una relación tóxica en donde él venía y me tenía, o sea, él me tenía la psicología jugada. O sea, él sabía, me decía, no vas a conseguir ningún hombre como yo, nunca nadie te va a querer como un hijo. O sea, el maltrato él me tenía a mí era grandísimo. O sea, él era Jesucristo, o sea, yo no podía vivir sin él. Mira, para mí era sumamente difícil salir de ese hueco. Yo no veía por dónde, o sea, yo estaba en lo bajo. Entonces yo comenzaba a cambiar las cerraduras de la casa, le botaba las ropas, se volvió tóxico porque le botaba las ropas por la ventana, le cambiaba la cerradura, pero él volvía a la casa. Siempre regresaba, nos arreglábamos, volvíamos, peleábamos, hasta que lo cacheteé. Y de ahí comencé a cachetearlo. Una vez le golpeé el pecho con el puño. Entonces ya estábamos entrando en lo que era el maltrato físico. A las finales, gracias a Dios, las cosas pasan. Recuerdo que a él se le dañó su celular y él comenzó a utilizar un celular mío, un celular viejísimo que era mío. Quería llegar al punto de qué es lo que está pasando con este tipo, en todo, ¿no? O sea, en todo me estaba mintiendo. Entonces yo dije, tengo que saber qué es lo que está pasando, y me di cuenta que andaba con otra chica, estaba con otro tipo. O sea, el tipo tenía su vida hecha una basura y encima de eso le estaba calentando la oreja a otro tipo. Desde allí eso fue como que la gota que derramó el vaso. El muy hipócrita fue conmigo ese día a la iglesia y después de que fuimos a la iglesia se fue a la casa porque ya yo le tenía las maletas preparadas de hace como un mes. Yo le había hecho las maletas y le dije, y él me dijo, si tú quieres que me quede, deshaz las maletas y mete todas las cosas en mi closet. Pero es que como ya yo sabía que eso no iba a funcionar, yo dejé eso ahí, yo dejé las maletas hechas para que él se fuera. Entonces él era de los que se bañaba y vestirse abajo porque las maletas estaban abajo. En la primera que me haga lo he hecho con 2 maletas. Entonces para mí fue otro golpe, otra traición. En ese momento me habían despedido de mi trabajo. O sea, no tenía trabajo, mi casa la debía como 4 meses y la chica me llamó que como yo había perdido mi trabajo me iban a quitar la casa, que yo necesitaba el dinero para pagar mi casa y que necesitaba ponerme al día y conseguir un trabajo porque si no me la quitaban. Adicional a eso, no tenía a mi hijo conmigo todavía, tenía como 3 meses de haber perdido al otro bebé y ahorita me estaba divorciando. O sea, mi relación con mi esposo había llegado a su fin.
yo estaba en el piso. O sea, yo no sabía cómo levantarme, no sabía qué hacer. Y la verdad es que entonces, yo no me hablaba con mi mamá, no me hablaba con nadie, no tenía a quién recurrir, mi papá no estaba aquí en el país. Y lo primero que yo hice, recuerdo, fue buscar un trabajo. Gracias a Dios me contrataron y conseguí mi trabajo. Llamé a mi madre, le pedí el favor que si podía ayudarme prestándome el dinero para poder pagar lo que me hacía falta de la casa, porque la verdad es que en ese momento yo no tenía el dinero y el tiempo estaba corriendo. El tiempo que me habían dado pues no lo iba a poder conseguir en ese tiempo. Y bueno, gracias a Dios, Dios pone ángeles en nuestra vida, Dios sabe por qué hace las cosas. Y si les soy sincera, lo mejor que pudo haber pasado en mi vida fue que mi matrimonio se viniera abajo. O sea, lo mejor que me pasó fue que ese hombre saliera por la puerta de mi casa, pero corriendo. Porque más que ser un apoyo, para mí ese tipo estaba haciendo una maldición. O sea, y las cosas que yo me enteré después son cosas horribles. Pagué mi casa, la puse al día, conseguí un trabajo, me ganaba un poquito más, comencé a pagar mis deudas un poquito, me senté, hice un cuadro de Excel precioso con todo lo que yo debía, con todo lo que yo ganaba. O sea, hice mi presupuesto, hice un cuadro de deudas, hice un cuadro de cómo las iba dando poquito a poquito. Puse mi casa en alquiler, alquilé 2 cuartos de mi casa tiene 3 cuartos, puse 2 cuartos en alquiler, ese era un ingreso adicional. Luego de 2 meses de haber conseguido el trabajo de mis sueños, me salió una vacante muchísimo mejor en otro lugar, ganando el doble de lo que yo estaba ganando. Y es que en el momento en el que todo eso pasó, yo dije, solamente tengo mi casa, mi hijo y esto es un borrón y cuenta nueva. Claro, yo estaba destrozada, yo estaba dolida, dije, tengo a Dios, tengo a mi hijo, todavía no me lo han devuelto, pero lo voy a tener. Tengo mi casa. ¿Qué más quiero? Y me tengo a mí misma y yo dije, Giselle, este es el momento en el que tú vas a agarrar y te reconstruir. O sea, el ave fénix que va a surgir de la ceniza. Coloqué varios de mis emprendimientos, porque yo tenía varios emprendimientos a los que no les había dedicado muchísimo tiempo, los había dejado a un lado. Entonces los saqué, comencé a vender galletas, comencé a vender arreglos, comencé a vender cajas de dulces, comencé a hacer traducciones, puse en Instagram mis páginas de traducciones, mis páginas de todo lo que eran dulces, galletas y demás. Y comencé a trabajar en mí, comencé a leer, comencé a conectarme con Dios, busqué personas que me ayudaran. Me encontré muchísimas personas en mi camino que me dijeron, arregla las cosas con tu esposo. Y hubieron muchísimas otras que me dijeron, no arregles nada, es lo que va a pasar en la vida. Y créanme, gracias a Dios le hice caso a los que me decían que no regresara con él. No fue fácil, porque por mucho tiempo mantuve el contacto con él, por mucho tiempo intenté hacer las cosas para que él estuviera conmigo, para que regresara a la casa. Pero llegó un momento en la vida en que él me dijo, Hazel, necesito devolverme a Venezuela, necesito que me ayudes con el pasaje de avión. Y ahí fue donde yo dije, Diosito, yo voy a ayudar a este tipo con su pasaje de avión, pero es para que, si es aquí, él va a volver. Pero si él no es para mí, que esté aquí, que no regrese más nunca. Dicho y hecho, lo ayudé con el pasaje de avión, porque yo ya no quería tenerlo tan cerca mío, porque él me llamaba y me decía, estoy durmiendo en la calle, no tengo para comer, no tengo esto. Entonces él pensaba que yo vivía y trabajaba para él, y a cada rato me quería estar buscando para que yo le diera dinero, para que le diera esto, para que le diera lo otro, porque él sabía que mi situación económica había pasado de ser la peor de las peores a muchísimo mejor. Yo había logrado salvar mi casa, había logrado muchísimas cosas, y él quería, como quien dice, vivir de mí. Cosa que él se va para Venezuela, yo sabía que le iba a ir súper pésimo allá. Aparte de que antes de que él se fuera, él estaba manejando carros, manejando así driver y Uber, y por eso les dije al principio que la lengua es castigo del cuerpo. El tanto que hablaba mal de sus amigos, de que manejaban, y él terminó haciendo lo mismo. Entonces se logra ir para Venezuela y él me sigue escribiendo, quería que le mandara dinero, quería que le mandara para comer. Entonces al principio, como yo todavía lo quería, yo todavía estaba así como que débil de corazón,
pues yo lo ayudaba, le mandaba un poquito de dinero y tal para que pudiera comer. Obviamente me costó salir un poquito de esa mentalidad que yo tenía de ayudarlo. Y se puede decir que lo ayudé como 2 veces más. Y sí, como pueden ver, el video pasó de un día para otro, ¿verdad? Con otra ropita y bueno, pues un maquillaje más liviano. Ya escucharon más o menos por encima todo lo que pasé. Saben que en ese momento pues yo estaba vibrando bastante bajo, que no había sabido escoger a la pareja ideal. Había pasado por 2 parejas sin darme el tiempo de sanar mi corazón, sin darme el tiempo de poder amarme a mí misma antes que amar a otra persona. Y por ende no estaba entregando lo mejor de mí, aparte de que las 2 personas eran personas de una mentalidad pues bastante mediocre. Entonces, dicho esto, les puedo decir que sí, estuvo en mí la equivocación, no solamente de ser el papá de mi hijo, sino también de escoger a mi esposo. Si bien es cierto, él hablaba precioso, él tiene una facilidad de expresión muy desarrollada, es como decimos aquí en Panamá, es bastante labioso, o sea, y puede convencer a la gente con todas las cosas que dice. En ese momento encontraba tan sentida y hasta cierto punto era bastante débil en ese momento, pues él me agarró y me envolvió para enmarañar mi mente y de a poquito me fue haciendo sentir cada vez más chiquita. Como les dije, estaba siendo víctima de acto psicológico y no me estaba dando cuenta de lo que él estaba haciendo. Me costó muchísimo entender qué era lo que estaba pasando porque yo estaba sumamente enamorada, pero este tipo estaba estafando a muchísimas personas. Él era un zorro disfrazado de oveja, porque lo que él le hizo a muchos de sus amigos, a muchas de las personas que estaban a su alrededor, él no tiene la menor idea del gran impacto que él hizo, o sea, de las cosas que yo me enteré. Pidió muchísimo dinero prestado que sabía que no iba a pagar. Yo nunca me enteré de eso, sino que me enteré muchísimo tiempo después. La labia que él tenía, la capacidad de convencimiento, está jugando con la vida de los demás. Y no es por hablar mal de esta persona, porque incluso hasta yo me equivoqué estando con él y él jugó muchísimo con mi futuro. Al punto que quiero llegar es que en este mundo nos podemos encontrar con diferentes clases de personas, con todo tipo de personas. Si estaban en el piso, como yo estaba, cualquier escoba con ropa se va a ver bien. Si estamos vibrando bajo, si estamos deprimidos, si estamos tristes, cualquier cosa lo vamos a ver como bueno. Y no necesariamente es así. Es por eso que es muy importante poder sanar y saber que estamos bien con nosotros mismos, estamos felices, que tenemos amor propio y que esas heridas que tenemos las estamos sanando. En caso tal no las estemos sanando nosotros mismos porque nos cuesta o no sabemos qué hacer, muy importante buscar ayuda, buscar a esa persona, un tratamiento psicológico o un consejero que nos vaya a ayudar a encontrar esa solución. Porque al fin y al cabo, el quedarnos en ese hueco, el quedarnos en esa situación no va a jugar en nuestro favor. Entonces, al final de cuentas, como ya les comentaba, yo me amarré los botones y dije, ¿sabes una cosa? A partir de ahora, Hazel, no cualquier escoba con ropa te va a deslumbrar. Vamos a comenzar. Esto es como un gimnasio, esto es como construir un edificio. Vamos paso a paso, vamos piso por piso. Y yo me dediqué a leer, dediqué a escuchar muchos audiolibros, a enfocarme no solamente en mi hijo, sino también
mis emprendimientos, en mi trabajo y me enfoqué en ser mejor persona, no solamente para mí, no solamente para mi hijo, sino también para mis amigos y las personas a mi alrededor. También tener esa mente positiva, poder atraer y poder pensar esa ley de atracción que nosotros generamos con nuestro pensamiento, es el saber que todo va a salir bien y confiar en nosotros mismos que nos podemos. A fin de cuentas, unos meses después que él se fue de casa, ya yo tenía el trabajo de mis sueños, ya tenía mis emprendimientos andando, había retomado el Forex, porque si bien es cierto, él había hecho el Forex lo peor de lo peor, no es el negocio, es la persona, son las habilidades y las intenciones. Al Forex pueden llegar muchísimas personas, buenas, malas, con ganas de crecer, con ganas de comerse el mundo, así como también pueden llegar muchísimas personas que piensan que esto es dinero fácil y que pueden construir un imperio en 1, 2 o 3 días, lo cual no es cierto. Y eso no solamente aplica al Forex, sino que aplica a todos y cada uno de los negocios. Díganmelo a mí, que tengo 4 emprendimientos diferentes y bueno, la verdad es que me ha ido bastante bien. Y aproximadamente 8 a 9 meses después de que él se fue de mi casa, recuperé la custodia de mi hijo. Mi hijo ya tiene bastante tiempo, varios meses de vuelta en casa. Ha sido muchísimo mejor, ha sido de gran motivación tenerlo entre mis brazos, el poder cuidarlo, consentirlo y pues criarlo a la manera en la que, bueno, no soy experta, pero en la manera en la que yo pienso que es muchísimo mejor. Pues ya yo sé esos resultados que van a venir de la crianza, de toda esa sobreprotección. Entonces ya tengo a mi bebé conmigo, ya lo tengo aquí pegadito conmigo en mi casa y bueno, gracias a Dios han sido meses maravillosos en donde he disfrutado muchísimo con mi hijo y luego de todo esto que yo pasé, me siento mucho más preparada para darle a mi hijo un mejor futuro. No importa la situación que estés pasando al momento o las personas que tú tengas a tu alrededor. Eres tú quien decide quiénes toman el control de tu vida. Y en este caso, la única persona que debe tener el control de tu vida eres tú mismo. No debes darle el control a más nadie. Y mucho menos debes dejar que estas personas interfieran en tus emociones y en tus ganas de salir adelante. No dejes nunca que nadie opaque esas ganas de seguir, que nadie opaque esos sueños y esas metas que tienes para tu vida, porque son solo tuyas. No dejes que nadie interfiera, no dejes que nadie te diga qué es lo que puedes o no puedes hacer. Aquí estoy yo, una mujer separada del papá de su hijo, que ha sabido sacar a su hijo adelante. Me tocó pagar abogado para recuperarlo. Me divorcié de un esposo tóxico, de un esposo que era un estafador. La verdad es que espero que mi experiencia te haya podido ayudar un poquito, que mi experiencia sea ejemplo para ti de que todo se puede en esta vida, de que todo es posible. Yo logré salir adelante, recuperar a mi hijo y mantener mi casa, mantener mi hogar y recuperar sobre todo esa felicidad interna que tanto me había hecho falta por muchísimos años. Y créanme que hoy estoy más segura que nunca de que realmente soy feliz, de que realmente estoy haciendo lo que me gusta, de que realmente voy por buen camino. Recuerden esto, nadie, absolutamente nadie le puede decir lo que ustedes pueden o no pueden hacer, porque son solamente ustedes quienes se pueden poner un techo o un límite, y no se lo pongan. Si les gustó este video, pueden suscribirse a mi canal porque pronto van a venir muchísimas más historias de emprendimiento, de superación. Adicional a eso, denle like si les gustó el video y hagan clic en la campanita para que el próximo video que saque pues les llegue la notificación. Entonces les mando un beso enorme, los quiero un montón y no se olviden de seguirme. ¡Chao!